A solo 145 kilómetros de la costa de Florida hay una isla que lleva más de 6 décadas enfrentada a la nación más poderosa del planeta. No es una guerra de balas, es una guerra de sanciones, orgullo y resistencia. Y este 2026, esa guerra fría que parecía congelada para siempre, se reactivó. Para entender lo que está pasando hoy, tenemos que volver al principio. Esta es la historia de Cuba y Estados Unidos. Para entender el conflicto, hay que viajar a 1959. Antes de esa fecha, Cuba y Estados Unidos eran socios cercanos. Empresas estadounidenses controlaban gran parte de la economía cubana: azúcar, petróleo, banca. Pero ese año triunfa la revolución liderada por Fidel Castro, que buscaba derrotar al director Fulgencio Batista. Al principio, Castro afirmó que mantendría buenas relaciones con el país del norte, pero su gobierno empezó a nacionalizar tierras y empresas, muchas de estas propiedad estadounidense. Si la compensación que Washington consideraba aceptable, la tensión escaló rápido. La respuesta de Estados Unidos llegó por etapas. En octubre de 1960, el gobierno de Eisenhower impuso un embargo que prohibía casi todas las exportaciones a Cuba, salvo alimentos y medicinas. En enero de 1961, rompió relaciones diplomáticas. Y en febrero de 1962, el presidente Kennedy formalizó el bloqueo casi total. El objetivo era claro: asfixiar económicamente a la isla para forzar un cambio de gobierno. Cuba, por su parte, se acercó cada vez más a la Unión Soviética, y así una disputa entre vecinos se convirtió en una pieza del tablero de la Guerra Fría. El punto más peligroso llegó en 1962, con la crisis de los misiles en Cuba, cuando la Unión Soviética instaló misiles nucleares en Cuba y el mundo estuvo a borde de una guerra nuclear. Se resolvió, pero dejó claro que Cuba sería un campo de batalla simbólico entre esas dos superpotencias. En las décadas siguientes, el embargo se mantuvo y se endureció una y otra vez, sin importar qué partido gobernara en Washington. Es de hecho uno de los bloqueos más económicos y prolongados de la historia moderna. Hubo un momento de esperanza en diciembre de 2014. Los presidentes Barack Obama y Raúl Castro anunciaron restablecimiento de relaciones diplomáticas. En 2015 reabrieron embajadas, parecía un inicio para una nueva era, pero lamentablemente ese hielo fue frágil y la llegada de Donald Trump revirtió buena parte de esos avances. Sumado a cientos de medidas nuevas y su sucesor no la suavizó, la puerta se había abierto y volvió a cerrarse. Y llegamos al presente, que es donde la historia se vuelve urgente. Desde enero de 2026, la administración Trump ha impuesto más de 240 nuevas sanciones contra Cuba. Pero esta vez hay un giro. La presión se concentró fue en la energía. Estados Unidos interceptó varios buques petroleros que tenían de destino la isla, reduciendo las importaciones de combustible de forma drástica. El resultado en el terreno fue brutal: apagones que en algunas zonas llegaron a durar hasta 25 horas. El conflicto también arrastró a otros países, como México, históricamente cercano a Cuba. Tuvo que suspender temporalmente envíos de petróleo y luego mandó ayuda humanitaria, mientras que Washington amenazaba con aranceles y seguía abasteciendo a la isla. Y en el plano global, Rusia y China alzaron la voz. Moscú calificó la política estadounidense como una versión moderna de la doctrina de dominio sobre el continente, y Pekín expresó rechazo a las presiones. Mientras tanto, tras bambalinas, ocurrió algo curioso. Cuba y Estados Unidos mantenían negociaciones discretas, pero eran frágiles. La Habana advirtió que rompería el diálogo si Washington insistía en condicionar el levantamiento del embargo a cambios de su sistema político. Y aquí está el corazón del debate, el que divide a todos. ¿La crisis cubana es culpa del embargo estadounidense o de las mismas políticas del gobierno de la isla? Los críticos del bloqueo señalan que 6 décadas de la asfixia económica. Los críticos del régimen apuntan a un modelo centralizado e ineficiente. Las respuestas honestas es que ambos factores llevan décadas entrelazados, y es justamente el nudo que nadie ha logrado desatar. Hoy, a más de 65 años después de aquella ruptura, Cuba y Estados Unidos siguen atrapados en el mismo pulso. Presión de un lado, resistencia de otro, y un pueblo en medio pagando el precio.
La pregunta es si el 2026 será recordado como el año que esta Guerra Fría finalmente estalló o como en el que, contra todo pronóstico, pudo deshelarse. ¿Tú qué crees? ¿Hacia dónde va esto? ¿Ruptura total? ¿Un nuevo acuerdo? Déjalo saber en los comentarios. Si te interesa entender los conflictos que mueven el mundo, suscríbete a nuestro canal Atlas en Guerra, porque cada frontera tiene una historia.